Bueno, vamos a empezar, por favor. Cierra. Vamos a empezar la segunda sesión de mesa redonda de discusión general. Empezamos con breves intervenciones de dos personas, de Elena y de Maurici, y después Joan se defenderá de todos nosotros y abrimos a discusión general. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer la invitación a participar en esta mesa redonda. Para mí no solo es que el tema sea interesante, sino es que es un trabajo, es un área de trabajo en la que yo me siento muy a gusto y he aprendido mucho en los últimos años. Y bueno, pues tengo que decir, ya lo he mencionado antes, que la lectura del trabajo de Juan Mulet pues me ha parecido muy sugerente. Coincido en muchas de las cuestiones que ha planteado, y lo que voy a hacer es simplemente algunas reflexiones que me han surgido a la raíz de la lectura del trabajo, con una perspectiva, pues como se puede ver, un tanto académica, porque yo vengo de la universidad, ¿no? Bueno, y en concreto voy a centrar la intervención en reflexiones sobre 4 temas. El primero tiene que ver con las necesidades que justifican la política de innovación. Yo creo que es importante, cuando hablamos de la política de innovación, pensar en cuáles son los condicionantes de la innovación empresarial, ¿no? Y a mí me ha parecido adecuado también distinguir 2 tipos de condicionantes. Condicionantes de tipo macroeconómico, que siguiendo un poco la propuesta que hacía Juan en cuanto a, digamos, qué es necesario para la mejora tecnológica, pues planteabas 4 actividades que eran necesarias para la mejora tecnológica: el incremento en el pool de conocimiento disponible y accesible para las empresas, el incremento del capital físico, intelectual y digital, el incremento del capital humano y la arquitectura institucional, como 4, digamos, facetas importantes para la mejora tecnológica. Yo creo que estas 4 facetas, que desde mi punto de vista son facetas más de tipo macroeconómico, pues son también aplicables a condicionantes de la innovación empresarial, no solo de la mejora tecnológica, sino de la innovación empresarial. Y creo que se pueden complementar muy bien con un estudio de los condicionantes de la innovación empresarial desde un punto de vista microeconómico, que es quizás más mi campo, ¿no? Dentro de lo que se llama la cultura innovadora del emprendedor, o las capacidades del emprendedor para la realización de proyectos innovadores, hay poco estudiado, y sin embargo yo creo que es una cosa que condiciona muchísimo la realización de innovación empresarial en España, ¿no? He señalado 4 aspectos que me parece que son importantes y que pueden complementar el estudio de los condicionantes de la innovación empresarial, que también mencionas de alguna manera en el estudio. El primero, la conciencia de la innovación como condición para la supervivencia, ¿no? Hay muchas empresas que no son conscientes de que si no innovan, si no generan nuevos productos, si no mejoran sus procesos productivos, en un contexto global como el que estamos, no van a sobrevivir, y por tanto no consideran la innovación como necesaria, y el no percibir esa innovación como necesaria hace que obviamente no definan una estrategia para la innovación. Yo creo que eso es un condicionamiento muy importante. Y luego hay 3 capacidades que creo que deberían estar presentes en el emprendedor para que ese emprendedor acometa proyectos de innovación empresarial. Una de las facetas también las has mencionado en el trabajo, la capacidad de vigilancia del entorno. Creo que esto se ha complicado mucho en el mundo actual. Antes, hace 20, 30 años, la forma de hacer vigilancia del entorno del empresario español era ir a ferias, básicamente, para informarse. Hoy día puede informarse sin salir de su despacho a través de con las nuevas tecnologías de la comunicación, pero es tanta la información disponible, son tan cambiantes las condiciones en las que nos movemos, ha aparecido tantos nuevos mercados, cuantas formas de organización, que la vigilancia
vigilancia del entorno no solo implica estar ahí, sino gestionar un volumen de información tremendo, ¿no? Está muy de moda ahora ser experto en Big Data. Bueno, pues el emprendedor que quiera hacer innovación tiene que ser un poco gestor de Big Data, tener algún tipo o por lo menos dentro de la empresa tiene que haber alguien que sea capaz de estar pendiente de ese entorno que es cada vez más complejo. Otra capacidad que me parece que es muy importante es la capacidad de gestión de procesos complejos, ¿no? La formación en nuevas tecnologías por parte del emprendedor, idiomas no solo me refiero a idiomas nacionales, sino idiomas de experto, el conocimiento de nuevas formas de organización. Todo eso yo creo que está condicionando también el desarrollo de la innovación empresarial en Europa y desde luego en España. Y luego un tema que ya se menciona muchísimo a lo largo del debate previo de la mañana, la capacidad para asumir riesgos, que en el fondo es la capacidad para asumir fracasos, ¿no? El éxito lo asumimos con bastante buen humor, pero los fracasos no se asuman tan fácilmente. Un empresariado que sea capaz de asumir riesgos es muy importante para el desarrollo de las actividades innovadoras, y obviamente la pregunta asociada a esto es cómo financiar la I+D+I. Entonces, bueno, pues teniendo esto en cuenta, teniendo estas condiciones de tipo macro y de tipo micro que están afectando a la innovación empresarial, creo que se puede hacer un diagnóstico de la innovación empresarial en España no tanto en función de los resultados o del gasto en I+D o del número de innovadores, sino en términos de cómo estamos de acuerdo a estas condiciones de base, ¿no? Estas condiciones de partida. Y bueno, os he traído aquí algunos gráficos. Esto no pretende ser, digamos, un estudio del tema, sino más bien completar un poco el análisis que hacías tú en tu estudio, que yo creo que puede ser interesante, ¿no? Pues saber en qué condiciones estamos, ¿no? En cuanto a pool de conocimiento disponible o accesible para las empresas, capital físico, intelectual, digital. Bueno, pues los datos que proporciona la OCDE sobre la inversión empresarial en capital físico y capital basado en conocimiento, que es este concepto tan de moda hoy día, que incluye no solo la I+D, sino también el software y otro tipo de capital organizacional y de formación, pues podemos ver que en el año 2003, bueno, pues en España seguimos todavía invirtiendo más en capital fijo que en capital basado en conocimiento, mientras que si nos tenemos que comparar con países como Estados Unidos o el Reino Unido, pues las barritas de azul más clarito corresponden al capital basado en el conocimiento, la de azul más oscuro es la de inversión en formación bruta de capital fijo, y como se puede ver, pues en Estados Unidos supera la inversión en capital basado en conocimiento a la de capital fijo, mientras que nosotros todavía tenemos una estructura inversa, ¿no? Respecto a capital humano, bueno, pues respecto a capital humano parece que no estamos tan mal, por lo menos en términos del porcentaje de graduados egresados en ciencias naturales y en ingeniería. Bueno, de hecho, también esto es una cuestión que es Vox Populi, ¿no? Los egresados y los que han hecho sus másteres y doctorados en España están buscando empleo fuera. No es que no tengamos un buen porcentaje de graduados en estas áreas, se puede ver que España está muy por encima de la OCDE, sino que luego a la hora de emplearlos, pues no los podemos emplear o no los queremos emplear. Y se puede ver en los datos de personal en I+D del año 2013. Pues de nuevo ahí el dato de España pues nos dice que en lo que es en términos de investigadores, que es el naranja más oscurito, pues estamos por debajo de la media de la OCDE y de la media de la UE 28, ¿no? Con países que están, digamos, más en la cola de la innovación empresarial, mientras que hay otros países, Finlandia, Noruega, Japón, están todos más empleando mucho más personal en I+D, ¿no? En mucha más proporción. Y de arquitectura institucional también se ha hablado mucho a lo largo del día de hoy. Bueno, pues hay muchos aspectos en los que las condiciones que hay en España pues no son quizás las más adecuadas. De barreras al emprendimiento he traído un gráfico, podría traer otro pues del Doing Business, de los indicadores sobre la facilidad de hacer negocios.
y nos daría más o menos el mismo patrón en cuanto a barreras al emprendimiento, en términos de restricciones administrativas a la creación de empresas, complejidad de los procedimientos regulatorios, protección de las empresas establecidas. Bueno, pues todo ese tipo de barreras en España siguen estando a un nivel más elevado que en los países con una mayor capacidad innovadora, ¿no? ¿Qué podemos decir respecto a los aspectos micro? De ahí muy poco porque... bueno, se me ha olvidado, la arquitectura institucional. Pues también voy a pasar muy rápido sobre este tema porque ya se ha mencionado. Bueno, mercados de capital riesgo, pues qué voy a decir a los que estáis aquí, pues ya conocéis perfectamente cuál es la situación. En Europa está muy poco desarrollado el mercado de capital riesgo y España no es una excepción, entonces tenemos ahí... Las barritas en rojo son las que corresponden a España y bueno, pues efectivamente esto condiciona mucho el hecho de que las empresas puedan acceder a financiación para sus nuevos proyectos, ¿no? El último es Portugal, pero es el último de los de la zona... es la ampliación... Sí. Estos datos son de junio del 2015, o sea, es decir, que son datos muy recientes. En cualquier caso, la magnitud es muy, muy pequeña. Estamos hablando de números tan pequeños. No, es que sí. Pues son datos curiosos. Capital de empresas siguen siendo magnitudes muy, muy pequeñas, las de todos los países que están en el gráfico ampliado. Y claro, si los comparamos con los países que están con Estados Unidos, fundamentalmente Israel, pues que no tienen color, vamos, ¿no? En términos de este tipo de condiciones institucionales o de desarrollo de mercados de financiación para la innovación, pues tenemos pues, un retraso ahí importante, ¿no? Y sin embargo, en términos de apoyo financiero directo o indirecto, eso ya lo ha comentado también Juan a lo largo del informe, no estamos tan mal. No estamos tan mal. El dato más oscuro corresponde a los subsidios directos, el moradito claro o el malva son incentivos fiscales. Pues bueno, pues se observa que estamos cerca, por ejemplo, de Alemania o de Noruega, o sea, que es que no es que nos esté apoyando desde el sector público a las empresas. A lo mejor es que no se está haciendo de la forma adecuada o no estamos teniendo, digamos, la combinación o el diseño de los instrumentos adecuado, pero en términos de cantidad de dinero que se está poniendo, parece que es una cantidad equiparable a otros países que tienen unas capacidades innovadoras muy, muy superiores. Y ahora ya me voy a los temas relacionados con el comportamiento del emprendedor. De aquí tenemos bastantes menos datos, pero he querido traer simplemente un dato de percepción pública del impacto de la ciencia y tecnología en la sociedad, que no es lo mismo, obviamente, que la innovación, pero cuando le preguntas a un ciudadano sobre ciencia y tecnología o sobre innovación, lo que piensas en ciencia y tecnología, piensas en el señor del laboratorio con los tubitos. Y entonces... bueno, pues estos datos que son del Eurobarómetro lo que nos dicen es que los españoles no son muy diferentes a los europeos y desde luego tampoco ni siquiera a los americanos o a los noruegos. Es decir, que no es que veamos en España peor la ciencia, la tecnología o la innovación que en otros países. Es decir, que desde el punto de vista de presión social podemos tener la misma que en otros países. Lo que sí que es relativamente bajo es el porcentaje de empresariado con estudios superiores y con másters. Aunque ha crecido en los últimos años, la formación del empresariado sigue siendo, sobre todo el empresariado de pyme, sigue siendo muy, muy deficiente. Y el porcentaje de universitarios que quiere ser emprendedor, aunque ha crecido en los últimos años, sigue siendo también muy bajo. Es decir, que no es una de las salidas que busquen los estudiantes universitarios para sus estudios, ¿no? Quizás estos son aspectos donde también se podría trabajar, ¿no? Y yo creo que también se ha mencionado en algunas de las intervenciones del debate previo. Todo esto nos lleva a una situación final de porcentaje de empresas innovadoras en España, pues de nuevo muy,
muy por debajo de lo que nos gustaría. Aquí están los datos de empresas innovadoras sobre el porcentaje total de empresas que proporciona Eurostat para innovación, o sea, en la industria excepto construcción y en las actividades, digamos, innovadoras per se, ¿no? Y bueno, pues como se puede ver, España está al final de la tabla, ¿no? Después todo esto digamos que nos hace un diagnóstico de en qué situación estamos, no tanto en términos de cuánto dinero nos gastamos en I+D, sino en términos de cuáles son los condicionantes globales, tanto macroeconómicos como microeconómicos, para la realización de las innovaciones. Aquí se podía distinguir entre empresas grandes y pymes. Esto es todas. Sobre el total de empresas que contestan a las encuestas de innovación. ¿Vale? O sea, es decir, esto, digamos, en el mismo marco de comparación, los datos de Eurostat, pues digamos que el porcentaje en las mismas condiciones de recogida de la información, los datos que se observan son por encima de un 40%, 30%, perdona, todo tipo de innovaciones. Aquí estamos hablando más de empresas de concentración de innovaciones. Normalmente considera innovación al que tiene gasto en innovación, en I+D+I. Es decir, no es el que obtiene innovaciones de producto de proceso, sino de las que tiene gasto. Pero incluso le preguntan para no tecnológicas. Sí, sí. Y si las tienen, entonces será una cosa. Sí, y incluso si tienen innovaciones abandonadas. O sea, es decir, que es un concepto más amplio, pero aún así, o sea, digamos que teniendo en cuenta que para todos los países el tipo de formulación de las preguntas es las mismas, están en las mismas condiciones, pues estamos un poco por debajo, ¿no? Entonces, y esto yo creo que es algo que puede complementar el análisis que tú realizabas en el sentido de dónde podemos incidir, porque a mí una de las cuestiones que me parece relevante es que la política de innovación empresarial no es solo política de financiación de la innovación. Yo creo que también se ha mencionado antes otras políticas, ¿no? Tiene que abarcar otros aspectos que no son estrictamente la financiación de la innovación. Somos como de Grecia, siempre aparece muy bien, y Portugal también. Sí, es un optimismo. Sí, hay un problema en las encuestas que es el optimismo. Sí. Y bueno, pues y luego mis dos últimas reflexiones. Un tema que ya se ha también mencionado durante el debate y que yo creo que me ha gustado especialmente la reflexión que hacía Juan en el trabajo sobre el tema de la temporalidad de la toma de decisiones, ¿no? Hablabas tú en el trabajo de encontrar el equilibrio entre las decisiones o las estrategias de corto plazo y de largo plazo. Y creo que este es un concepto que se puede aplicar tanto a lo que es la empresa que desarrolla la innovación como a la política pública, ¿no? En cómo encontrar ese equilibrio. Hay un trabajo reciente de Reinilde Begelers, publicado por Bruegel, que nos dice que la diferencia entre los países de la Unión Europea con mayor y menor capacidad innovadora aumenta durante la crisis, ¿no? Esto implica que hay diferencia en las políticas de innovación de los países y también en cómo han reaccionado las empresas. En los países más innovadoras de la Unión Europea no se ha reducido el gasto público en I+D, tampoco se ha reducido tanto el gasto empresarial en general. En España todos los sectores de ejecución han disminuido la intensidad del gasto. Y aquí surge una pregunta, ¿no? En cuanto a la política de innovación, ¿debería ser contracíclica la política de innovación o no? Es decir, que si lo que queremos es corregir un fallo del mercado, si ese fallo del mercado está asociado básicamente a la imposibilidad de financiar las actividades de I+D, a que se va por esos fallos de mercado, por esas externalidades, se va a invertir menos de lo socialmente óptimo. Sabemos que en las épocas de crisis las empresas tienen tendencia a reducir los gastos en innovación. Entonces quizás deberíamos plantear si la política de innovación debería ser justo al contrario, ¿no? Intentar hacer más énfasis en la solución de esos fallos de mercado en las épocas de crisis y no tanto en las de expansión, ¿no? Se ha ido el papel entero. Sí, sí. No creas que no habéis entendido. Sí. Sí. Además a mí se me puso de tarea leérmelo y hacer comentarios. En la página, todo este tema, sí. Y luego otro tema, bueno, pues
uno de los datos que me ha parecido muy interesante de lo que comentabas y que has expuesto también durante tu presentación es que si bien se ha reducido el gasto empresarial en I+D en España, cuando uno se fija por componentes del gasto, parece que la mayor reducción ha correspondido a los gastos de capital y sin embargo no a las retribuciones al personal I+D. Y entonces yo creo que en ese sentido parte de este mantenimiento es un convencimiento de la empresa de que la innovación es necesaria, de las empresas que la han mantenido, o sea, de las empresas que han seguido siendo innovadoras, pues que hay una voluntad por mantener ese gasto porque ya hay un convencimiento de que es imprescindible y también yo creo que hay otro componente y es que hay unos costes irrecuperables asociados al inicio de esas actividades. Entonces, una vez que has superado tú ese escalón inicial, sabes que volver atrás es volver a empezar desde cero y es muy complicado, ¿no? Entonces es mejor mantenerse, aunque sea con perfil bajo, a abandonar totalmente el mundo de la innovación. Hay una gráfica muy bonita que es como tanto Alemania como Finlandia, como Corea del Sur reaccionaron ante la crisis. O sea, se ve que ambos países cayeron mucho más que nosotros en los primeros momentos, pero se recuperaron inmediatamente y sobre todo en cuestiones de empleo. Lo que no hicieron en absoluto fue quitar este empleo que era caro, que había costado ponerlo en marcha y hacerlo indecible para que se recuperara. Pero en Corea del Sur es muy curioso porque en la gran crisis que tuvieron en el 97 la bajada fue enorme, pero a los 2 años estaban recuperados. O sea, había, sobre todo en cuestiones de empleo, ¿no? Era y aquí ha pasado lo contrario. Aquí se cae y se ha seguido cayendo, se sigue cayendo, ¿no? Probablemente porque lo que tú dices, el capital que habían puesto ahí no les importaba. Claro, efectivamente. Que es el tema de la formación, o sea que aparte de que probablemente nuestras empresas no necesitan grande ciencia para seguir funcionando, necesitan camareros y eso, pues se recupera enseguida y no hay problema. Mientras que un buen tornero o un buen programador no lo haces en 2 tardes. Efectivamente. En ese sentido, yo creo que es muy importante que también lo relacionado con este tema, la necesidad de incorporar la evaluación de política de innovación en el propio diseño. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos puede decir cosas como que las empresas innovadoras españolas están resistiendo mejor a la crisis que otras empresas, por ejemplo. Y eso se constata con la evaluación, ¿no? Cuando haciendo evaluación del comportamiento, de la política de innovación, de los resultados innovadores de las empresas apoyadas, bueno, pues esto si puede ayudar a ese convencimiento del empresario de que esto, o sea, no es solo asumir un riesgo muy importante, con un riesgo muy alto de fracasar, sino también es hacer una apuesta muy importante por la supervivencia y por tener un rendimiento muy superior a la media en caso de tener éxito, ¿no? Hay un chascarrillo que lo podéis utilizar, es que dice que la innovación es como montar en bicicleta. Es decir, cuando dejas de pedalear te caes. Entonces, si una empresa ha integrado de alguna manera su innovación, no lo puede dejar de hacer porque se hunde. Por lo tanto, las políticas de inundación que hablábamos antes tienen que ver con eso. Lo importante es poner a la gente a pedalear. No sé. a cualquier precio. Hombre, el precio tampoco, esto habrá que verlo, pero esto es un matiz. Bueno, y ya mi última reflexión sobre el trabajo tiene que ver con una idea que también has planteado mucho, ¿qué debemos hacer? ¿Margen intensivo o margen extensivo? Es decir, conseguir que las empresas ya innovadoras hagan más innovaciones o conseguir que se incremente el número de empresas innovadoras. Tú apuestas en el trabajo claramente por aumento del número de empresas innovadoras. Yo, si tuviera que elegir, que yo creo que no hay que elegir, sino es una combinación lo que quizás sea lo más óptimo, yo tuviera que elegir también elegiría eso. Y en parte porque si hay persistencia en las actividades de I+D, la ayuda financiera pública puede tener un efecto persistente a largo plazo. Es decir, no se trata de seguir apoyando a empresas que de otra manera seguirían haciendo actividades de I+D. Se trata de conseguir que empresas que por alguna razón tienen un problema asociado a un fallo de mercado, ¿no? Pues lo que comentábamos antes, es decir, una microempresa que tiene una idea de negocio que es arriesgada,
y que por tanto tiene un problema de encontrar financiación porque hay asimetrías de información entre el financiador y el que tiene la idea, porque hay restricciones o porque no tiene colateral que le permita acceder al mercado de financiación externa, al mercado bancario. Bueno, pues vamos a ver si ayudando a esa empresa a poner en marcha ese proyecto conseguimos que se incorpore al mercado de innovación, y una vez superado ese umbral, ¿no? ese coste inicial, es muy probable que la empresa ya no necesite tanta ayuda o no necesite ayuda y pueda seguir siendo innovadora, ¿no? Y eso yo creo que sería, digamos, la política de innovación óptima, la que conseguimos incorporar gente al sistema y que luego sea autosuficiente. Eso que pedalee. No sé. Efectivamente, que pedalee por sus propios medios. Porque si no, no tiene sentido. Si queréis ver desastres de esto, mirad la política francesa. O sea, estos insisten y no consiguen nunca que pedaleen. Esto, si miráis la lista de programas que tienen los franceses, es asombroso porque más no matan ninguno. O sea, todo es por adición. Entonces, claro, les salen unas cifras horrorosas. Y en Estados Unidos lo contrario, de 3 años, 5 años y se acabó. O sea, que han de haber cosas que funcionaban bien pero que se han cortado sin más historias. Es decir, si después de 10 años sigues financiando, o sea, si dejas de financiar una empresa, deja de hacer I+D, es porque algo se está haciendo mal, ¿no? O sea, yo creo que lo interesante es I+D o innovaciones, ¿no? Lo interesante es ayudar a superar esos problemas asociados a esos fallos de mercado, y una vez que les hemos ayudado a las empresas, pues que esas empresas se hagan mayores y sean capaces. Otra cosa distinta, que yo creo que es un tema que también ha salido aquí, es el tema del crecimiento de la empresa, pero efectivamente las empresas más grandes tienen más facilidades para acometer por sí mismas esos gastos iniciales y para llevar a cabo cualquier tipo de actividad de I+D, de exportación, etcétera. Y nos interesaría que las empresas crecieran, pero yo creo que eso ya es más política industrial que política de innovación desde mi punto de vista, y tiene también que ver con el hecho de reducir todas estas restricciones administrativas y condicionantes arquitectónicos que tenemos, que hacen que sea más beneficioso para la empresa quedarse en un tamaño pequeño. Yo creo que hasta que se consiga que la innovación no sea una operación más de la empresa, no se consigue nada. Es convertir la innovación en una operación. Es decir, aquí en este momento nadie se escandaliza que la gente tenga un departamento de marketing. Me parece lo más normal y nadie no pide financiación. Claro, si tú no tienes una operación que sea la innovación, que en el esquema que tenemos se explica muy bien lo que tiene que hacer. Entonces, una vez incorporado, es que no lo puedes quitar, porque si lo quitas se te queda la empresa, que es lo que ha pasado en la crisis. O sea, al momento, además si pierdes ya las personas que hacen eso, te vas al garete, porque además es mucho más mollar la innovación que el marketing. Porque en el marketing todavía puedes vender de otra manera, pero si no haces productos nuevos, sabes que te vas a morir. Ahora, como tú decías antes, muchas empresas no se lo creen. Yo creo que cada vez se lo creen más, porque se dan cuenta. Saben que los productos se quedan obsoletos y no venden. Entonces tienen necesidad de hacer cosas nuevas. Esto es Ahora, ¿qué tienen que hacer? Tener una operación que les permita hacer eso, que les permita sustituir los productos de una forma natural. Y para eso no hay que ir a buscar al consultor, hay que buscar dinero. Eso, entonces no queda más remedio. Que es y bueno, pues relacionado también con esto, cuando hablamos de la política de innovación, claro, el focalizar la atención en aumentar la intensidad del gasto, que es quizás cuando tú hablabas de que llevábamos en nuestra política de innovación estaba, digamos, o parecía más una política de reconversión industrial que otro tipo. Yo creo que estamos hablando un poquitín de esto, ¿no? Es decir, hemos estado fomentando o financiando a muchas empresas que eran los campeones nacionales, que está bien, ¿no? O sea, está bien en el sentido de que uno dice, bueno, pues yo apoyo a los campeones nacionales por el efecto de arrastre que pueden tener en el resto de la economía, pero claro, eso tiene un peligro, ¿no? Tiene un peligro de que puedes acrecentar los peligros de la captura de la política de innovación por parte de estos innovadores persistentes y por parte de los grupos de interés, ¿no? El caso que comentabais antes de la línea de negocio, ¿no? Pues bueno, pues si la política de innovación hace que sea una línea de negocio para la empresa, bueno, pues esto quizás tiene que ver con un diseño de la política demasiado focalizada en aumentar el gasto, y no tanto en que se produzcan incorporaciones al conjunto de empresas innovadoras, ¿no? Con este tipo de actividades. Y luego, pues quería terminar simplemente con una pregunta.
pensando siempre que todo esto está en un contexto, como decía Ángel al principio, de dinero público, ¿no? Y que tenemos que justificar el uso de ese dinero, pues qué política es la más adecuada para extender la franja de innovadores, ¿no? La política horizontal, dar dinero a todo el mundo y que los emprendedores autoseleccionen, la política de especialización inteligente, cómo seleccionar esas tecnologías y las áreas de claro interés empresarial. Tú haces mención específicamente en hacer el énfasis en estas tecnologías, selección de tecnologías y áreas de claro interés empresarial. A mí me parece que eso es un tema bastante complejo, y aunque las estrategias de la especialización inteligente pues parecen bastante claras en lo que es la guía de la Unión Europea, luego para llevar todo eso a la práctica no es tan obvio, no es tan evidente, ¿no? Me parece que es un mensaje muy bonito, muy positivo, y es de utopía, de ideal hacia donde queremos ir, pero yo creo que ponerlo en la práctica pues es muy complicado. Y con esto pues está conectado. Ahora, muy bien. Muy bien, pues muy buenos días. Quiero empezar agradeciendo primero a Ángel de la Fuente la invitación a participar en este seminario. Yo tengo debilidad por Ángel porque tiene la buena costumbre de enfocar los temas que desde una perspectiva no solo académica, sino de la política económica, son importantes para el funcionamiento de un país. Lo ha hecho recientemente con el tema de la financiación autonómica, y creo que el tema de la política de innovación, por las razones que han expuesto tanto Juan como Elena y algunos de vosotros cuando habéis intervenido, pues es muy importante y probablemente necesitaría una reflexión más profunda de la que históricamente ha tenido. Y en segundo lugar quiero también felicitar a Juan Mulet por el papel. Las personas que nos hemos dedicado durante un tiempo de nuestra vida con intensidad a la política de innovación somos perfectamente conscientes de las dificultades que entraña una reflexión ordenada que conjugue la justificación académica o de investigación, del mundo de la investigación, con la práctica de la política de innovación, porque son dos mundos que en realidad tienen menos puntos de intersección de los que parece. Y yo creo que Juan, con este papel, demuestra que tiene una visión panorámica, yo diría que privilegiada. Es de verdad uno de los mejores expertos de verdad en política de innovación de España, y además yo recuerdo de mi época en el gobierno que Juan tenía la virtud yo siempre percibía de tratar de defender lo que él entendía que era el interés general, cosa que desde la posición que ocupaba en Cotec, por la gran influencia que tenía la fundación y que tiene, era especial de agradecer, porque a las personas que estábamos en el gobierno pues nos facilitaba la tarea. Bien, yo estoy de acuerdo con la gran mayoría de aspectos que esboza el papel de Juan Mulet. He de decir que Juan ha hecho un poquito de trampa, porque en las transparencias ha sido más afilado, más contundente que en el papel. Yo lo agradezco porque me facilita la discusión, y también me facilitará la expresión de algunos puntos que son, yo diría, no muy importantes, o bueno, no los principales, de desacuerdo que sí tengo con el papel, pero estoy de acuerdo en lo esencial, y por tanto lo que haré es complementaré la exposición de Juan, también la de Elena, y luego haré una serie de reflexiones sobre esos puntos de desencuentro. Creo que hay que insistir, aunque todos los que están en esta sala pues son conscientes de la importancia que tiene la política de innovación en el conjunto de la política económica de un país. La innovación, y en sentido más amplio la investigación y el desarrollo, son un elemento crucial del crecimiento a largo plazo de las economías. Y si siempre hemos echado en falta una falta de atención a la política de innovación, a las políticas de I+D, yo creo que con la crisis que se desató, la financiera y la económica en el conjunto del mundo en el año 2007, pues todavía se ha acentuado más esa
esa reflexión insuficiente, porque desde el año 2007, como es natural, los gobiernos y también los académicos se han concentrado en los factores explicativos de la crisis económica y financiera y probablemente pues, no han hecho el suficiente énfasis en los factores explicativos del crecimiento a largo plazo de las economías. Y la política de innovación es un ingrediente esencial de esos factores explicativos. A mí me parece también, aunque se ha señalado ya, que hay que hacer un esfuerzo por ubicar la política de innovación en el conjunto de la política económica de un gobierno, porque facilita la reflexión. La política de innovación es, repito, un elemento muy importante de la política económica de un gobierno, pero en realidad es un subconjunto, lo decía antes Elena, de otra área de la política económica muy importante, que es la política industrial. Bueno, quizás más moderno llamarle política de competitividad, pero en definitiva de aquel conjunto de actuaciones públicas dirigidas específicamente a mejorar la competitividad de las empresas de un país. Hago esta reflexión porque en realidad la política de innovación y también la política industrial o política de competitividad pertenece al mundo de la microeconomía y eso en realidad imprime carácter. Es decir, la microeconomía es un mundo que desgraciadamente no tiene elementos de conventional wisdom como los que tiene la política macroeconómica. La política macroeconómica, aunque ahora el consenso de Washington pues, haya perdido parte del prestigio, aunque haya mucha discusión, al final hay una serie de elementos basales que nadie discute. Nadie discute que hay que controlar el déficit, nadie discute que hay que controlar la inflación, nadie discute que hay que hacer... Bueno, lo que discutiríamos es la magnitud. Pero, en fin, los excesos sabemos que son malos seguro. Y también sabemos que hay que hacer políticas de carácter contracíclico. Bien, todo eso, cuando uno se dedica a la política de innovación, no existe. En el mundo de la política de innovación, lo que pasa es que ves que hay prácticas muy distintas en distintos puntos del planeta, exitosas muchas, pero por razones muy distintas entre sí, y algunas, pues yo diría que estrepitosos fracasos. Y además de eso, me parece que Ángel lo ha comentado antes, las personas que nos hemos dedicado a la política de innovación deberíamos hacer un sobreesfuerzo por explicar por qué este tema es importante. Porque se le dedica mucho dinero, o sea, se dedica de manera desordenada, se dedica con insuficiente reflexión, pero si tú sumas el conjunto de epígrafes de los presupuestos generales del Estado de cualquier país, verás que como política industrial o como política de innovación hay muchos recursos dedicados. Y por tanto es yo diría que imprescindible reexplicar o explicar mejor que existen externalidades positivas muy poderosas, algunos calculan que son hasta del 100% sumadas al rendimiento que tiene una empresa cuando desarrolla un proyecto de I+D, hay a veces el doble de ese beneficio que traspasa por desbordamientos del conocimiento a competidores, consumidores, etc. Y eso justifica que haya un apoyo a la innovación, porque si no fuera así, por razones de efectos externos positivos, sería en el conjunto de la economía menos innovación de la que sería deseable. Además, existen asimetrías de información muy importantes, que resumiendo lo que producen son dos fenómenos que los economistas nos gustan mucho porque los hemos leído muchas veces, que son la selección adversa por parte de los bancos cuando eligen los proyectos que financian y el riesgo moral también que sufren los bancos o los financiadores porque los empresarios, aunque no sean conscientes, tienen un incentivo a ser más arriesgados de lo que deberían por la descompensación entre premio y castigo en la financiación ordinaria de los proyectos de I+D. Y hay un tercer elemento que Elena ha comentado en su primera intervención cuando mencionaba un estudio del CEDETI que hizo en la época en la que yo era el director general del centro, que es el efecto escalón, las indivisibilidades. Es decir, las pymes muchas veces sin ayuda pública son incapaces de superar obstáculos que desde el punto de vista del interés general o de la eficiencia agregada de la economía pues deberían poder superar con ayuda pública. El problema es que todos estos elementos que justifican, yo creo que sin lugar a dudas, desde cualquier enfoque de política económica ortodoxa, la intervención del sector público, es que cuando los llevas a la práctica
es muy difícil de medir. Y ahora explicaré un poco lo que a mí me ocurrió en el año 2004 cuando me nombraron director general del CDTI. Y bueno, yo que conocía razonablemente bien la literatura académica dedicada a la innovación, a la I+D, pues te dabas cuenta que había un salto realmente pantagruélico entre las lecciones aprendidas de la lectura de economistas brillantísimos del campo de la I+D y la práctica real de la política de innovación. Es decir, lo digo en otras palabras, al final te sorprendías un poco de ver la cantidad de dinero que en todo el mundo, no solo en España, en todo el mundo, se dedica a la política de innovación y también, en sentido más amplio, a la política industrial, y en cambio el desorden conceptual, si uno lo quiere expresar así, que existe, o lo a ciegas que a veces van los policy makers cuando instrumentan esta política de innovación. Y digo que es sorprendente porque es dinero del contribuyente. Y además de ser dinero del contribuyente, es verdad que si eso lo haces bien, el impacto en el crecimiento de la economía es muy importante. Es decir, la intuición de dedicar mucho dinero ya está bien encontrada, que diríamos en una expresión catalana, mal traducida al castellano. Lo que ocurre es que sí que necesitaríamos guías más sólidas para el policy maker, cuando está en un gobierno, instrumenta la política de innovación. Porque en la práctica lo que ocurre, y en eso voy a ser muy claro, es que cuando tú tienes un presupuesto, yo por ejemplo, hubo años que el presupuesto del CDTI se acercaba a los 2.000 millones de euros, que en fin, es una cifra que es una cifra, yo diría, muy importante, sobre todo porque si no la utilizas de manera eficaz y eficiente, pues en fin, pierdes justificación para que ese dinero de los contribuyentes se dedique a esa área. Y en la práctica lo que ocurría es que tú combinabas una serie de guías, todas ellas imperfectas, o debías combinar. Una es la investigación económica, que no es como en la parte de la política macroeconómica, pero sí que es imprescindible también para actuar. La segunda es la prueba y error. Y eso ves, y yo visité muchos países para saber cuáles eran las mejores prácticas internacionales, y del primero al último, incluso los que mejor lo hacían, habían tenido un largo proceso de aprendizaje en el que la prueba y error era muy importante. Y Juan lo ha comentado en el caso de Estados Unidos. Yo recuerdo una conversación con el presidente de la National Science Foundation que me dejó realmente hepatado, porque yo le dije, bueno, ¿y vosotros cómo lo hacéis para ser tan eficientes? Y entonces me miró, era un señor que yo creo que se acercaba a los 70 años y ahora debía parecer pues un niñato que le hacía unas preguntas muy raras, y me miró y me dijo, es muy fácil, nosotros aquí lo que hacemos es abrir centros de investigación o centros tecnológicos y yo les pongo un calendario. Si el primer año no cumplen, los cierro. Y se quedaba tan ancho, es decir, no les importaba reconocer que había que dedicar dinero de vez en cuando en experiencias que luego se demostraban como fallidas. Por otra parte, por tanto, es importante también en esta prueba y error la experiencia acumulada por los países y sobre todo por las personas que se dedican a la política de innovación. Y es fundamental, eso sí, el análisis comparado internacional que conecta con lo que acabo de decir. Por tanto, yo creo que a veces lo que yo he hecho en falta en el debate público sobre la política de innovación son aspectos prácticos que permitan hacer este puente que decía tan necesario entre la investigación económica y las enseñanzas de ese mundo y la práctica real de la política de innovación. Entonces yo, para ser ilustrativo y no exhaustivo, pondré algunos ejemplos. Primero, es fundamental, y el que piense otra cosa, en mi opinión, se equivoca, que si la política de innovación quiere ser realmente decisiva, el gobierno tenga un enfoque holístico en su planteamiento. Juan lo menciona en el papel, pero yo lo que querría es subrayarlo. Es decir, si el primer ministro o el presidente del gobierno no tiene claro que casi cualquier decisión que se toma los viernes en el Consejo de Ministros deberían tener una consideración de su impacto en la política de innovación, si no lo hace así, aquello pierde efecto. Y lo digo por lo siguiente, o lo digo en sentido contrario. El funcionamiento del sector financiero, el funcionamiento del mercado laboral, el funcionamiento de la política de competencia y un largo etcétera son elementos, en mi opinión, tanto, y subrayo lo siguiente, o más importantes que la política de innovación pura.
Dicho de otra manera, la política de innovación pura, si no está acompañada de esos elementos, su impacto va a ser muy limitado. Y eso solo se puede resolver desde el convencimiento profundo y el despliegue en la acción de gobierno del presidente del gobierno para que esa contundencia o esa obsesión permeabilice todas las áreas de la política económica y no solo de la política económica del gobierno. Y el ejemplo de lo anterior es Finlandia. El cambio que hace Finlandia a principios de los 80 no es solo que dedica más dinero. De hecho, bueno, si lo ves, no es tan distinto al de otros países que ya dedican mucho dinero. El gran aspecto diferencial de Finlandia es que eso permeabiliza, impregna toda la actuación del gobierno. En segundo lugar, el segundo aspecto, el tamaño importa. Es decir, no es lo mismo la política de innovación desplegada en Estados Unidos que en Finlandia o en España. Y el tamaño importa por dos razones. No solo una cuantitativa, evidente, pues Estados Unidos tiene 300 y pico millones de habitantes y Finlandia tiene, si no me falla la memoria, 5,5, sino porque el tamaño también tiene que ver con el lugar que un país ocupa o desea ocupar en el mundo. Y eso tiene una traducción en la política de innovación. Pondré dos ejemplos. Finlandia, por ejemplo, hacía una cosa que yo creo que en España no hay que hacer, que es hacer planificación tecnológica. En el caso de Finlandia tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque es bastante sencillo, si tienes una burocracia eficiente y competente, como es el caso de Finlandia, hacer un catálogo de las capacidades tecnológicas de las empresas del país, porque no son tantas y además han tenido históricamente empresas tractoras muy importantes que les han ayudado a hacer una planificación tecnológica desde el gobierno. Eso en España no lo puedes, en mi opinión, no lo puedes hacer porque el tamaño del mercado es muy superior y siempre irás por detrás desde el gobierno de la realidad económica de las empresas. Y luego el caso de Estados Unidos es todo a lo bestia. Estados Unidos no solo es que sea muy grande, sino que tiene como primera potencia mundial prioridades tecnológicas relacionadas con su política exterior que no pueden tener otros países. Y eso lo notas en el campo de la energía, de la seguridad y la defensa, del espacio y la aeronáutica. Y entonces eso tiene un efecto brutal sobre la política de innovación del gobierno. Tercer elemento relacionado con este. Yo he combatido con toda la fuerza argumental posible, y creo que con escaso éxito, la tentación que tienen casi todos los gobiernos de elegir ganadores, de hacer la típica política industrial o de innovación de picking winners. Bueno, eso aquí hay alguna literatura académica que defiende, y yo eso lo respeto, pero yo añado otro elemento que me parece fundamental. Claro, desde un gobierno es mucho más seductor elegir ganadores. Yo lo recuerdo cuando tú te pones delante de un presupuesto de 2.000 millones de euros y con las limitaciones que impone Bruselas en las ayudas de Estado, de las únicas áreas que te queda para hacer política discrecional es la política de innovación. Entonces, oye, yo diría que el estado de ánimo desde un punto de vista químico pues es muy distinto. Si tú llegas a un sitio y dices, a esta empresa, a la otra, le sacudo pues 15 millones, 20. Bueno, yo eso lo comprendo, pero me parece que es un error, por razones económicas, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es unos sistemas de política de innovación que tengan discrecionalidad en el diseño de los instrumentos, pero sean horizontales en la selección efectiva de las empresas beneficiarias y de los centros de investigación beneficiarios de las ayudas. Es decir, lo que hay que primar es la excelencia en innovación o en I+D de carácter empresarial, pero con independencia del carnet de identidad de las empresas sectorial. Esa es mi opinión y creo que es un error que los países suelen cometer con bastante frecuencia. Cuarta reflexión. Yo creo que el tema de los incentivos es fundamental y lo conectaré con otro tema que ha mencionado Juan. Es decir, cuando tú ves, por ejemplo, el antes y el después que representa en Estados Unidos el Bayh-Dole Act, es decir, solo el cambiar la asignación de los derechos de propiedad de los desarrollos tecnológicos o científicos en las universidades, pues se produce una transformación bestial. No entrar en este tema, pero es una ley que cambia profundamente. El The Economist decía que era la pieza de legislación más inspirada desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, bueno, eso es opinable, pero que tuvo un impacto bestial es evidente.
Y otro ejemplo es el programa Zenit. El programa Zenit lo que tiene sobre todo es la gracia en el diseño de los incentivos. Por eso funcionó tan bien. No era una cuestión de cantidad, que también. Era una cuestión, y Juan lo ha mencionado, y eso yo lo digo con orgullo porque yo soy el principal responsable de la creación y gestión del programa Zenit. Hubo otras personas decisivas como Miguel Sebastián o Andrés Zavara, evidentemente, pero la responsabilidad última era mía. Y yo creo que la gran enseñanza del programa Zenit era el diseño de esa ayuda. Y Juan lo ha dicho, el hecho de que los científicos, los grupos de investigación estuvieran controlados y subcontratados por la empresa, lo que ayudó es a alinear los incentivos y que la innovación realmente respondiera a una necesidad económica y no solo científica. Luego además hicieron tesis doctorales, etcétera, lo cual es estupendo. Pero eso fue fundamental. Y esto lo conecto también con el último tema que quería comentar. En muchos de los aspectos que se han mencionado a lo largo de la mañana de hoy, en el tema de la política, bueno, los incentivos fiscales, en el caso del Zenit, lo que en mi opinión en realidad importa, o lo que eso trasluce, es que la implementación de los programas es fundamental. En el caso del Zenit, lo digo, aunque me esté mal decirlo, pero una de las virtudes del programa fue que se le encargó la gestión al CDTI. Y no se encargó la gestión a un departamento administrativo ordinario de un ministerio. Y eso, con todos los defectos del CDTI, hizo una diferencia porque el CDTI tenía una relación con el mundo empresarial y una agilidad que facilitaron la eficacia de esa ayuda. Y ese es otro tema fundamental. La Agencia de Innovación y su funcionamiento es un elemento nuclear del impacto de la política de la innovación. Y yo creo que aquí tenemos un modelo de referencia que es el modelo nórdico. Lo que deberíamos tener son agencias públicas muy ágiles, con mucha autonomía y que rindieran cuentas en aspectos muy importantes, pero no de micromanagement, sino en el presupuesto que gestionan, en los objetivos que persiguen, pero no tuvieran los corsés que, por desgracia, tienen muchas de las agencias públicas, no solo en España, sino también en el conjunto de la Unión Europea. Y para finalizar, lo que sí que me gustaría también es dejar muy claro que yo en eso soy menos pesimista que Juan. Hombre, el Zenit ha sido estupendo, pero ha habido otros elementos de la política de innovación que, con todos sus defectos, en España yo creo que han funcionado bien. El tema de los créditos, luego si queréis entramos en por qué se hacen créditos y no subvenciones, pero el efecto de los créditos, sobre todo en los 80s y en los 90s, tuvo un impacto beneficioso para la economía española, porque entonces también todo era estaba todo más atrasado, y ese impacto de la subvención equivalente, pero también de la disciplina económico-tecnológica que esos créditos impusieron en determinadas empresas, yo creo que fue un elemento muy positivo. Y sí que, Juan, eso yo, reiterando la enhorabuena por el papel, sí que creo que es un poco exagerado decir que la política de innovación es atávica, porque, fíjate, tú dices una cosa que es: hay un alto porcentaje en España de proyectos de I+D financiados por el sector público. Yo creo que eso solo es posible si la política de innovación tiene algunos aspectos positivos que yo creo que no son compatibles con una afirmación tan contundente, aunque entiendo perfectamente lo que dices. Lo que pasa es que yo simplemente lo matizaría. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Vamos a ver. Empezando por lo último. Yo lo que digo es que la política de fomento a la I+D empresarial, que es como se ha enfocado, no ha estado conectada con la política de innovación, que es el comentario a tu último. Y claro, ¿por qué no se ha hecho? Porque yo creo que no se ha planteado nunca de esta manera. Es decir, en el CDTI, por ejemplo, y volviendo a lo mismo, la gente son muy técnicos, creo que son los mejores que tenemos en el país, pero esta sensación de llevar más empresas no las he preocupado nunca. Es decir, porque además, si miras los números, no han hecho ningún esfuerzo para esto, por lo tanto no estaba conectado esto con la política de innovación. Y entonces digo que a lo mejor viene de esta cosa atávica de la política de reconversión industrial, que yo también lo he sufrido, es decir, hasta bastante tiempo. Cuando te preguntan, dice, ¿por qué estamos tan preocupados en seguir dando dinero a las empresas cuando no es este el problema?
Y está, yo, vamos, el CDT, pues probablemente es verdad. Yo creo que yo todavía estaba con Paco y era evidente, entonces se extrañaba de que el CDT tuviera tanto éxito. Es decir, no es que tiene éxito, es que tiene profesionales buenos. Y claro, y ahora me preocupó el otro día porque decía, y claro, todos tienen que ser como el CDT. No, todos los que quieren hacer eso tienen que ser profesionales como el CDT. No al revés, ¿no? Tanto en esto yo creo que sí que estoy totalmente de acuerdo. Lo que decía de la política industrial, de la competitividad, hoy está claro, es decir, tiene muchísimo más sentido. Y conectando con eso, y por dónde voy, es decir, ¿por qué pienso yo que hay fallos de mercados intrínsecos? Porque no sabemos pedalear. Aquí las empresas no han tenido la oportunidad, porque es una cosa histórica que está más o menos en el papel, que no lo he comentado, pero claro, tú ten en cuenta que en España venimos de un mundo donde todo han sido negocios que han nacido del comercio, nunca han sido negocios que han salido de la tecnología. No lo sabemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho tradicionalmente? Cuando hicimos los ferrocarriles, ¿qué hicimos? Vimos que había un negocio a llevar cacharros de aquí para allá y dijimos, ¿qué hace falta? Entonces te dicen, no, la tecnología, esto que dicen ahora, que la tecnología era commodity. Aquí lo aprendimos hace muchísimo tiempo, nunca nos preocupó. Y además, cuando nos pusimos a hacer cosas, lo dejamos de hacer porque veíamos que era más fácil hacer otra historia. Por ejemplo, la hispano-suiza y la gang, no sé si lo habéis visto, pero la cantidad de fabricantes de coches que hubo en España en aquel momento, realmente sorprendente. Ninguno progresó. Cuando ves lo que hacen, se lo estudian de cerca, ¿qué han hecho? Pues se daba cuenta que el motor francés era el mejor, se lo traía. No pensaba hacer un motor para su coche, lo que quería era vender el coche. Yo no sé si en otros países han hecho lo mismo o no, pero aquí no ves ni una sola empresa que realmente haya tenido una verdadera vocación tecnológica. Porque ahora sí, claro, la gente lo que hace es vender las startups y toda la historia, pero esto era totalmente desconocido. Aquí lo aprendimos hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en nuestra cultura, pues no hemos aprendido a pedalear. Entonces, para aprender a pedalear, ¿qué tienes que hacer? Pues incentivar. O sea, ahora podemos decir si mucho es poco, pero yo creo que el fallo de mercado está ahí, no está en cosas extrañas, sino que realmente el mercado nuestro no nos ha ayudado nunca a ver el negocio por este lado. Ha habido otra forma, además tener la suerte de que ha funcionado muy bien el turismo, ha funcionado muy bien probablemente la exportación a Iberoamérica durante muchos años. Los textiles catalanes, pues pasa exactamente igual. Los textiles catalanes no les importaba hacer telares, les daba igual, lo cogían y listo. Y que si podían vender bombines a las señoras de Bolivia, pues se vendían. Yo creo que este es un verdadero atavismo que tenemos aquí, y esto es lo que había que cambiar. ¿Cómo se cambia esto? Pues no lo sé, evidentemente es muy arriesgado el soltar dinero, pero hay métodos de control, ahora lo sabemos. Evidentemente, si este país no sabe castigar, como se acaba de demostrar recientemente, mal irá, ¿no? Pero cada vez aprendemos más. Eso, no voy a entrar más en si es fallos de mercado, ¿no? Que lo podíamos ver, pero yo creo que hay muchos y están más en la cultura misma que en la propia transacción económica, ¿no? Sí. Me parece que la posición que acaba de expresar es en realidad una concepción de la política de innovación como política industrial. Digo, que se podría entender de esta manera. Las políticas de innovación, antes me preguntaba Ángel, pues son ejemplo de políticas orientadas a fallos de mercado, porque la innovación y la inversión en ciencia producen muchos beneficios a la sociedad, tú has comentado hace un momento, y esos beneficios pues, superan con mucho los que obtiene la empresa, y entonces queremos fomentar eso. En el caso de España lo que ocurre es que además Juan Mulet propone que por qué no aprovechamos esos recursos para orientar y focalizar un poco la inversión, de modo que corrijamos este déficit crónico de innovación y de tecnología que hay en España. Entonces, bueno, yo creo que esas dos visiones son compatibles, y que lo que hace falta sobre todo es un diseño de la política de innovación que se adapte bien a esos objetivos, ¿no? Me parece que de todo lo que se ha dicho hasta ahora, una de las cosas que a mí me parecen más importantes es que esa política debe combinar estímulos con disciplina, es decir, la zanahoria de los apoyos debe estar, necesita también del palo de las
de los proyectos que no tienen éxito y que hay que, digamos, pues abandonar, ¿no? Y entonces unas políticas más condicionales o en las que haya mayor condicionalidad, una revisión periódica de los programas, mayor supervisión, mayor evaluación, etcétera, etcétera, serían uno de los requisitos esenciales para redefinir los términos de las políticas de innovación. Yo hay una cosa que no sé si tú llegaste a ver el acta fundacional del CDT, cuando vinieron los millones. Esto no estaban para que se creara el Banco CDT, estaban para fundirlos. Y sin embargo aquí conseguimos convertir aquellos dineros en el Banco CDT que es ahora. Pero sin embargo los americanos que venían con su política, yo esto lo he entendido mucho después, porque en el momento inicial los millones aquellos pasaron por mis manos en un microsegundo, y por eso porque me los dieron a la Telefónica y yo los pasé, o sea, los tuve en la mano, pero aquello cuando me lo leí no entendí nada, pero ahora lo entiendo muy bien. El Banco Mundial lo que quería es que aquí que regáramos y que si no pasaba nada después ya veríamos, o sea. Pero que, evidentemente, estos dineros no eran eternos, eran para un tiempo bastante limitado. Lo que pasa es que esto no lo ponía el papel. Entonces, yo creo que es más en esta línea donde veo la posibilidad de moverse, porque en el caso, y volvemos al caso de CDT, que es la experiencia, probablemente hay otros, pero yo los efectos no los veo tan claros. Es decir, hombre, ha habido cosas curiosas que creo que funcionan muy bien, que fue lo de los doctores en las empresas. Esto fue una idea curiosa que vino precisamente del gobierno, que empezaron a decir, bueno, esto fue Enric Van Damme, una cosa curiosa, que un día me dice, tenemos un subproducto del sistema que no sabemos qué hacer con él. Seguramente lo conocéis todos, y dice, ¿qué es este subproducto? De los doctores. Porque no los podía absorber él, era su problema, por eso se llama subproducto, tengo que darle salida, pero ¿cómo lo hacemos? Y entonces salió aquella idea que también los 500 primeros, que sí que lo analizamos uno a uno, fue un éxito. Lo que pasa que después se mezcló con los FEDER y entonces ya donde había doctores no había empresas, donde había empresas no había doctores, y pasó lo que pasó. Pero sigue funcionando Torres Quevedo todavía. Y sigue funcionando bien, Y probablemente sí, esto es una política de innovación que tenía todo el sentido del mundo, porque en la primera convocatoria se daban los doctores a aquellos que no tenían laboratorio, para evitar que las farmacéuticas se quedasen como los doctores. Después se quitó también eso, pero al principio tenían que ir, además era no para hacer I+D, era para hacer innovación, entonces el proyecto era un proyecto de innovación. Entonces recuerdo que había unos jardineros que se forraron de llevarse doctores, porque lo que querían era, eso me acuerdo que me hizo mucha gracia, que las palmeras crecieran en sitios imposibles para el turismo. Entonces ahí se le dieron doctores, porque además no era que el hijo del propietario del jardinero se había hecho biólogo. Entonces, claro, contó eso, lo contó muy bien en el papel y se le dieron doctores. Y le fue, digamos, la temporada yo no he seguido más, pero la empresa de jardinería se hizo famosa por eso, porque tenía este tipo de plantas, o sea que... Pero Juan, yo fíjate, como esta angustia tuya sobre la efectividad de las ayudas con carácter general del gobierno y en particular del CDT, que quizá lo estamos concentrando demasiado en esta institución, pero es la que quizá nos queda más a mano, ¿no? Cuando yo llegué en 2004, de hecho... Por eso estaba tan contento de poder discutir con vosotros tres, bueno, incluido Ángel, ¿no? Que por razones distintas, pues hace tiempo que tenemos relación profesional. Yo cuando llamé a Elena para que externamente dirigiera al servicio de estudios que yo creé, o sea, a mí lo que me tenía fascinado es llegar a una institución que ya en ese momento gestionaba bastante dinero, y aunque tú veías que había profesionales que tenían mucho sentido común y habían desarrollado un know-how que por las razones que fuera, al final era bastante efectivo, yo digo, bueno, esto aquí hay que afinarlo más. Y entonces, el servicio de estudios, y yo además, Elena es testigo, yo le dije, oye, tú haz lo que tengas que hacer. Y si salen conclusiones que no nos benefician, da igual, porque para mí son una razón para cambiar las cosas, o sea que no te preocupes. Y a mí me sorprendió gratamente el hecho de que Elena, desde la total libertad, en los estudios que hizo, que tienen muestras de control, que tienen muestras suficientemente representativas desde un punto de vista estadístico, encontrara que sí que habían sido efectivas las ayudas del CDT
históricamente. Y yo la reflexión que hago más conceptual es que hay un debate en el campo de la política de innovación que es muy interesante, ¿no? Que es, ¿qué instrumentos son los más eficaces? Yo, después de darle muchas vueltas, yo he llegado a una conclusión. En el caso de España, en la situación actual y también la de hace 15 años, la potencia de fuego de los instrumentos tiene que ser la máxima. Eso quiere decir combinarlos todos. Créditos blandos, subvenciones, capital riesgo, incentivos fiscales, compras públicas. Entonces, lo que hay que hacer es que cada uno de esos, diseñarlo bien, desde la implementación hasta desde el punto de vista de los incentivos. Pero yo creo que no sobra ninguno si los utilizas bien. Eso es lo que tienes que garantizar. Y respecto a lo que decías tú, que creo que es un debate muy interesante, sobre el hecho de tienes que priorizar sectores, tienes que priorizar empresas. Yo aquí haría una reflexión. Yo antes lo he dicho de manera un poco brutal, ¿no? Que no hay que elegir ganadores. Y yo tengo que añadir 3 grandes excepciones, que son, como dirían los ingleses, big exceptions, ¿no? Una es la seguridad, el campo de la seguridad y la defensa. La otra son las prioridades de la Unión Europea como potencia mundial. Y tercero, el tema del combate del cambio climático y, por tanto, el fomento de las energías limpias. Yo creo que a eso hay que dirigirle de manera vertical dinero para el fomento de la I+D. Pero lo que es muy gracioso es que cuando tú, por ejemplo, haces un programa como el CENIT, que no priorizaba sectores a pesar de lo que dijeran las bases del concurso, porque ya nos encargamos nosotros de que en la práctica no lo hiciera, lo divertido era que, en el fondo, se priorizan solos los sectores, porque es lo que decía Juan, tampoco había tantas empresas ni grupos de investigación capaces de responder, bueno, y vosotros lo sabéis muy bien desde las empresas a las que pertenecéis, no había tantas empresas. Entonces, al final, si la priorización sectorial de la economía española de manera natural aflora. Entonces, no le impongas más corsés, esa era mi tesis. Y además no fomentes eso, porque además eran más, o sea, no es... Sí. Lo mío parece que quizá sería mirar hacia el futuro, no hacia el pasado. Quizá sería conveniente combinar o crear algunos instrumentos que permitiesen el ampliar el efecto multiplicador de esos libres del mercado, o empresas tractoras, como se llama, para que influyesen positivamente en toda la cadena de valor que tienen asociada. Porque muchas veces lo que ocurre es que se benefician esas empresas que en general son bastante grandes, pero el efecto sobre la innovación y sobre todo sobre los resultados económicos no se traslada a la cadena de valor. Si no tenemos cadenas de valor potentes, entonces realmente no estamos ampliando la base, porque nos dejamos de que no hay empresas innovadoras, pero las empresas innovadoras tienen que surgir de empresas que empiezan por tener buenos resultados. Y la mejor manera probablemente de conseguirlo es haciendo que se creen o se integren en ese tipo de cadenas de valor y de alguna manera se obligue o se condicione a las empresas tractoras a que incorporen otras empresas de menor tamaño, de dentro de propia cadena productiva o valor, para que puedan participar también en los resultados de la innovación de los proyectos. Sencillamente era interesante. Aparte de luego otro tipo de instrumentos de producción que se podrían pensar para las pymes. Esto es otra cuestión. Pero incluso dentro de los instrumentos que ya existen, tienen que no costaría demasiado trabajo el tratar de incorporar tratar de forzar o sugerir a las empresas grandes que incorporen la otra. No, esto está dicho en el CENIT, incluso está puesto. Ahora, yo creo que, vamos a ver, yo creo que es un mal endémico como ese de los fabricantes de coches españoles. En este país tenemos una falta de rigor enorme en casi todo. Y entonces, si hay que diseñar nuevos instrumentos, seamos rigurosos. Yo casi diría, cada vez que hagas uno nuevo, quita uno antiguo. Y así lo pensarás. Porque pensarás antiguo como es de malo, porque lo quitas, y el nuevo porque es de bueno. Porque si no lo hacemos así, vamos a generar cosas que al final no acabarán funcionando. Estamos hablando antes de las OPTRIS. Las OPTRIS es un invento hecho sobre la teoría del programa del modelo lineal,
que evidentemente, como aquello no se sostenía, se ha convertido en un elemento imprescindible para que el país funcione, y ahora si lo quitas se te cae todo el país. Pero las OTRIs actuales no hacen nada de lo que... No, es que ten en cuenta que si quitas las OTRIs, los vicerrectores no van a tener gente que lleve los papeles. No, para lo que nosotros decimos no pasa nada, pero ¿quién va a llevar los papeles al vicerrector? ¿Qué? Bueno, es decir, si vosotros estáis dispuestos a llevar los papeles, sí, pero si no los lleva nada ya veréis lo que ocurrirá, porque este es un elemento administrativo que se ha puesto en marcha porque ha buscado su sitio, porque no hubo rigor en el planteamiento, no por otra cosa. Es un elemento recaudatorio, punto. Es un elemento recaudatorio, entonces, claro. Pero vamos a ver, ¿cómo lo sustituyes? Este es el problema, es decir, porque tú ten en cuenta que nadie se ha preocupado de hacer una oficina de gestión dentro de las universidades, lo han encargado a la OTRI y la OTRI se ha encontrado feliz. Yo recuerdo una vez, las OTRI a mí me odian desde siempre, o sea, sí, me odian. Algo has hecho bien. Bien, pero entre otras cosas, ¿por qué me odian? Porque un día me invitaron a una presentación de estas y llegué antes de lo que tocaba, porque era en Valladolid y no sé qué historia, me debí equivocar. Y entonces llegué, y cuando llegué ahí me encontré que les explicaban a los de las OTRI cómo pedir dineros a Bruselas, con todo lujo de detalle, todos contentos y tomando nota. Claro, me tocó a mí a continuación, digo, yo si fuera una obra sensata, ahora les echaría a todos ustedes. Digo, porque si yo estoy en una empresa y resulta que los de marketing me están organizando la producción, me parece que aquello no funciona. Si ustedes lo que quieren es hacer más producción y no vender, que es para lo que están. Si ustedes son otros, tienen que transferir. Pero esto no se lo plantearon desde el primer momento. ¿Por qué? Básicamente porque era muy difícil, porque vender es muy difícil. Segundo, porque además probablemente no tenían medios, porque se les dio un PC y un becario. Eso era el funcionamiento de la OTRI, y con eso tenían que transferir. O sea, aparte que la transferencia de resultados de investigación es algo que no tiene sentido, porque un resultado se hace para algo, no se hace después para ver cómo lo transfieres. O sea, conceptualmente en modelo lineal estaba claro, pero cuando empezamos a ver que aquello no iba, había que cambiarlo. Ahora, la otra, ¿qué ha pasado? Pues que se ha convertido en un elemento fundamental en la estructura total. Ahora tú dices, no, yo quito las otras y estos los traspaso a la oficina del vicerrector para llevar papeles. Pues me parece muy bien, pero cuidado, no sea cosa que la quitemos y entonces se queden sin llevar los papeles. Pues algo que tú decías, yo creo que el rigor es lo fundamental. Tenemos que hacer un planteamiento muy claro de cualquier cosa, viendo lo que quitas y lo que pones. Y la manera para hacerlo bien es intentarlo quitar, porque entonces todo el mundo se defiende y todo el mundo saca sus medallas para ver dónde están, y se puede ver que no tiene sentido. Entonces yo no andaría diciendo que hagamos más instrumentos, porque los hacemos, ¿eh? ¿Por qué? Porque los hacemos. A ver, no, un momento, teníamos una palabra aquí y ya esperando un rato. Sí, Mecanismos de sí. la convocatoria temporal, ¿no? Para que se pegue de alguna manera ese tipo de organización. Sí. Esther Martínez, de la Carlos III. Bueno, muchas gracias a los tres por las intervenciones. Yo quería ahondar un poco en el tema de un poco de los datos, de las dos principales puntos, ¿no? Uno es el dinero que pone el gobierno, el esfuerzo que hace el gobierno. Hemos visto que los datos no son malos con respecto a lo que conseguimos, ¿no? A partir de eso. Y normalmente la acción del gobierno, de las administraciones públicas, básicamente es para solventar dos fallos del mercado. Uno es la propia habilidad y el otro es la falta de financiación, ¿no? Esos serían básicamente los fallos del mercado. Entonces, lo que miramos de los instrumentos cuando deshacemos esos dos grandes instrumentos, las ayudas directas y los incentivos fiscales un poco de las gráficas que hemos visto, estaría bien hacerlo deshaciendo por grandes y pequeñas, por sectores, porque eso nos ilustraría mucho más cuál es el panorama, ¿no? De lo que realmente tenemos, ¿no? Pero bueno, por lo que yo he estudiado, he podido constatar que evidentemente las ayudas directas es un instrumento que en general es bueno, ¿vale? Y ayuda sobre todo al tema de la falta de financiación, no tanto por la propia habilidad, pero sí que ayuda. Pero sobre todo los incentivos fiscales, lo que ha pasado es un poco lo que también han constatado los agentes, ¿no? Que son las empresas,
sobre todo las empresas grandes han podido utilizarlos en su momento, pero a las empresas pequeñas les ha sido muy difícil. Primero porque está basado en un impuesto, que es el impuesto de sociedades, que en muchas ocasiones el impuesto de sociedades es muy difícil de descifrar. Es realmente complicado y las empresas pequeñas a veces no tienen esos instrumentos para poder descifrar eso. Entonces, tienen realmente complicaciones para poder abordar eso. Y entonces, claro, tú ves el dato de cuánto podrían hacer esto y cuánto realmente no lo hacen. Claro, si están en el día a día de la gestión, ponerse a aplicar esa deducción fiscal, realmente eso no se puede hacer. Eso es un tema. Y el segundo es que, como está basado en gastos, en I+D, y resultados positivos, pues muchas veces ese tipo de cosas no los tienen. Entonces, ese tipo de deducciones no se pueden aplicar. Entonces, ese dato macro, si se hace pues analizándolo un poquito por sectores, por tipos de empresa, pues se puede un poco ver qué es lo que está pasando. Entonces, ¿realmente están mal las ayudas? No, yo creo que hay que hacer es perfilar las ayudas como por ejemplo los Estados miembros, por ejemplo Holanda, Francia, son países que se han planteado diseñar por ejemplo incentivos fiscales o programas mucho más específicos al estilo de CEMU, por ejemplo en términos de subvenciones, pero en incentivos fiscales muy específicos, por ejemplo incentivos fiscales para pequeñas empresas, no para en general, incentivos fiscales generales, genéricos para todos, sino incentivos fiscales para pequeñas empresas o incentivos fiscales para empresas jóvenes, empresas que empiezan, es decir, no macro, sino más pequeño. Entonces, si diseñamos cosas que ya tenemos pero más perfiladas, a lo mejor nos acercamos más al objetivo que queremos del dinero que ya tenemos. No hace falta gastar más, a lo mejor lo que tenemos hacerlo un poco mejor. Esto, yo hay una cosa que la tengo siempre en... No lo he dicho muchas veces, me lo voy a contar ahora, porque quizá podemos... Vamos a ver, cuando empezamos con el incentivo fiscal, es que esto fue una discusión que tuvimos desde COTEC con el Ministerio de Hacienda. Entonces nosotros empezamos pidiendo solamente incentivos fiscales para I+D empresarial. Como los de Hacienda se echaron así, que eran muy optimistas, entonces empezamos a ver si podíamos también incluir la parte de innovación. Así, la parte de innovación. Es decir, aquellas cosas que ahora llaman y pequeña, que también ponían incentivos. Después de llegar a mucha historia, que para nosotros nos pareció maravilloso, conseguimos que hubiera un 20% en aquellos momentos de crédito fiscal para los gastos de innovación. Y todos nos quedamos muy contentos. ¿Qué conseguimos hacer con eso? Complicar la vida de todo el mundo. Porque probablemente la I+D empresarial es muy fácil de contar. No se engancha contabilidad analítica. Tú dices, ¿cuántos años nos quedan con bata? ¿Cuánto he comprado de equipo de medida? ¿Cuánto tal? Y entonces nadie se asusta. Con el 20% de esto, que son gastos muchísimo más grandes, es una tentación. Y entonces ahí apareció los certificados, las empresas certificadoras, el lío de los fiscalistas o de los asesores fiscales que decían, vaya lío, como vengan aquí y me miren el solar como lo puse el año pasado. Entonces, yo no sé si esto fue un buen invento o fue un pésimo invento. La gente por ahí fuera nos envidiaba porque habíamos metido la innovación. Había unos puritanos como la Riffis, la inglesa, que decía, sois ustedes unas bestias, porque esto no se puede hacer porque, en fin, los fallos de mercado. Entonces, y la verdad, a la larga, creo que ha sido más una complicación que otra cosa. Las grandes empresas, como hacen inversiones brutales de inversión y todo, les ha venido muy bien, pero a las pequeñas, el poder justificar, porque claro, la avaricia la rompe el saco siempre. Entonces, si uno podía sacar no solamente el 50 a la parte de I+D, sino el 20 de todo lo demás, se trataba de ver hasta dónde aguantaban. Esto fue, y de ahí vino que también fue una maravilla, que no sé si era necesario o no, que era el informe motivado. Esto fue una idea de Piqué, o sea, porque además nos dimos cuenta después que cualquier españolito tiene posibilidades de pedir un informe previo. Pero ahí lo que dijimos era que se podía hacer un informe motivado previo y tal. Esto ha sido la manera con que la gente ha ido a por el 20% de no se sabía qué, en lugar de quedarse con el 50%, es lo que da claro. Y yo no sé si esto ha confundido más que otra cosa. Pero en fin, esto no lo hemos comentado nunca, pero hasta habría que pensarlo, y te lo digo por lo que tú decías del diseño, que se podía, y de hecho se hizo en el año 2000 no sé qué, y nos ha vuelto a retocar, más que para quitarlo.
porque ha habido varios intentos de quitarlo, que todo ha habido una revolución, pero no se ha rediseñado en ningún momento. Sería el momento de rediseñarlo y no sería difícil, ¿no? Vamos a intentar ser breves porque si no, no acabaremos a una hora civilizada. Por aterrizar el debate, quería aterrizarlo en un caso práctico que sería el de los créditos, porque los habéis defendido, y como usuario es una cosa que siempre me ha dejado perplejo desde el punto de vista de cómo pueden ser aprovechados. Por un lado vemos que las empresas grandes no acuden porque no tienen sentido, y por el lado de las pequeñas el problema es que no veo que tengan un perfil que esté ajustado al nivel de riesgo que nosotros contraemos cuando nos embarcamos en un proyecto de ese tipo. Es decir, si la innovación, yo creo que esto es una cuestión también muy importante de cómo nos enfrentamos a ella, que es una cuestión de ambición. Cuando te metes en una de estas cosas es binario, o tienes éxito o fracasas, con lo cual un préstamo en sentido estricto que tienes que pagar, que a lo mejor en el sentido este del atavismo, de la reconversión industrial, ir pagando, ir sobreviviendo puede tener sentido. En el sentido de una empresa innovadora que se arriesga a una apuesta binaria, no encaja bien con lo que estás planteando. De hecho, como ejemplo, en Bélgica, que tiene una industria biotecnológica que funciona relativamente bien, se dan unos préstamos que en caso de superar una determinada fase de desarrollo que está bien definida, en ese caso lo pagas, y lo pagas muy bien. Lo que pasa es que si fracasas y desapareces, nadie espera este dinero de vuelta. Entonces, la pregunta es ¿por qué perviven estos modelos que no se ajustan a lo que realmente quiere la empresa? Y la pregunta es si las personas que lo diseñaron realmente habían vivido en la realidad de la empresa a la hora de formular esa ayuda. Pues seguramente no. No. Ha habido en España casos así, es decir, Neotec al principio era así. Es decir, que por eso cuando yo hablaba de la defensa de los créditos, no eran créditos de cualquier manera, sino créditos adaptados a las situaciones. Claro, efectivamente, yo creo que el crédito impone una autodisciplina a la empresa, pero también es un castigo si las cosas van mal y tienes que devolverlo. Efectivamente, si has diseñado tu sistema de créditos de una manera como la que acaba de contar, si las cosas van bien, usted tiene que devolver el crédito, me parece que puede ser muy efectivo. Entonces no es un problema de crédito sí o crédito no, sino crédito en qué condiciones. Quizás lo que está pasando es que el diseño actual no está demasiado adaptado a las necesidades actuales, ¿no? ¿Cuánta gente que adquirió los créditos los convirtió después en una subvención equivalente? Porque en esa aplicación de los créditos también hay una trampa que lo convierte un crédito en una subvención. Sí. Yo es que creo que, claro, porque hemos hablado de tantos temas y esto merecería un debate monográfico. No, pero a ver, es que yo creo que partimos en esta discusión de un punto de partida un poco confuso. Desde la perspectiva de la política de innovación real, lo que hacen los gobiernos, lo que deberían hacer es graduar la intensidad de las ayudas públicas en función de la ambición tecnológica de los proyectos que se financian y se presentan para su financiación. Lo digo de otra manera. Cuanto más alejado del mercado está el proyecto de I+D, más intensidad de ayuda pública debería tener la financiación. En el límite eso es una subvención tipo Cenit y en el otro extremo esos son créditos blandos, pero prácticamente el interés de mercado, simplemente porque esa pyme tiene dificultades para acceder a los mercados financieros. Entonces, lo que existe en España, en mi opinión, yo creo que en esto estaremos de acuerdo los tres, es una descompensación en los porcentajes de asignación de recursos. Es decir, yo creo que los créditos, sobre todo los Neotec, mira, el director financiero de CDT a mí siempre me decía: ¿qué obsesión tienes con las subvenciones? Dice, si a mí lo que más me perturba son las ayudas Neotec, porque las ayudas Neotec desde el diseño financiero de una institución son las más imprevisibles. Son un crédito que en el 70% de los casos se termina convirtiendo en una subvención a fondo perdido. Entonces, claro, en la programación financiera es complicado de encajar. Y entonces, aquí lo que hay que hacer, yo creo, es la combinación de todo. Pero yo estoy con Elena, o sea, yo siempre me peleé por más subvenciones y el caso Cenit es un ejemplo, pero al mismo tiempo los créditos blandos, claro, el problema de los créditos blandos es que ahora ya no son tan blandos. En mi época eran al 0%, con los tipos de interés de mercado además más elevados que actualmente, con lo cual eran atractivos. Pero si el proyecto no es un proyecto rompedor desde el punto de vista tecnológico, tiene muchas ventajas un crédito para la empresa. Uno, impone disciplina económico-financiera que para una pequeña empresa, una pyme, no es una cosa menor. Dos, tiene ventajas fiscales en relación a la subvención. O sea, eso no hay que olvidarlo. Y la tercera ventaja que tiene, que es
que te cubre más porcentaje de financiación del proyecto, porque la subvención máximo es del 50% y un crédito puede llegar hasta el 75%, incluso en algunos casos hasta el 100%. No, y para el proyecto que tú dices, cuando tú vas al gobierno, lo que te deberían ofrecer es otro instrumento que es una subvención. Pero eso yo creo que es otro debate, que es o sea, son cosas compatibles. Sí. La pregunta es por qué te regulaba esto. Pero ¿sabes por qué? Porque, a ver, ahora vamos a hablar de la cosa prosaica, de por qué hay tantos créditos en la política de innovación. Primero, porque los gobiernos tienen una tentación irresistible en prometer envolventes financieras y presupuestarias que luego no pueden cumplir. ¿Cómo cubres eso? Pues claro, te viene el Ministerio de Economía y Hacienda y te dice, bueno, si es con créditos sí, porque no me computa como déficit hasta que se genera la insolvencia, pero como subvenciones, como van directos a déficit, pues no. Entonces, tienes siempre una desproporción de créditos porque al final es lo único que... Bueno, primero, porque tiene su función y segundo, porque si el gobierno puede decir he cumplido mi promesa. Al final esa es la idea. Sí, yo también relacionado también con este tema, yo me estaba acordando del símil que tú hablabas de queremos enseñar a la gente a montar en bicicleta, ¿no? Porque pensamos que montar en bicicleta es bueno. O sea, en términos de política de innovación, ¿cuál es el problema? El problema es que corremos el peligro de pensar que comprándole la bicicleta a todo el mundo vamos a conseguir que la gente aprenda a montar, ¿no? Entonces, y no es eso, o sea, no se trata de dar el dinero para que tenga la bicicleta. Efectivamente, puedes enseñar a una persona a montar y sin bicicleta no va a montar en bicicleta, ¿no? Pero no se trata de regalarse por regalar. No se trata de la gestión. Claro, entonces, a mí lo que me preocupa en el caso de España es más el acompañamiento tecnológico. Es más el tema de si damos una ayuda financiera, cómo se usa esa ayuda financiera y realmente el emprendedor está aprendiendo a montar en bicicleta, está aprendiendo a llevar a cabo ese proceso innovador. Bueno, pues a lo mejor para un emprendedor que ya tiene las ideas muy claras, un proyecto muy definido y demás, una subvención es dejarle más libertad, es dejarle más autonomía, es dejarle... O sea, ya se ha caído 3 o 4 veces de la bicicleta, pues ya, pero a lo mejor para otras personas es necesario un instrumento que esté más pensado para tenerlo más vigilado o más acompañado en ese proceso. El problema del CDTI puede hacerlo. El CDTI, otras agencias no, quizás la idea es que necesitamos centros que acompañen a las empresas, ¿no? Voy a cambiar un poco de tema, pero está relacionado con lo que estás diciendo y también me ha llamado la atención, han aparecido a lo largo de la reunión muchas veces cosas, pero nadie la asocia a un tema que es el de la educación. Y puede estar modulado por un estudio que estamos haciendo, ¿no? Pero tú decías que los negocios se han montado por personas que no saben usar la tecnología. O sea, ¿cómo estamos aprendiendo a innovar aquí? Yo creo que casi estamos siendo autodidactas todos. Entonces, en 2 cosas, no he leído el documento entero, pero que a lo mejor valía la pena reforzar un poco. Y es el papel de las universidades en 2 cosas. 1, yo al leer lo que has puesto, parece que toda la innovación tecnológica descansa en las empresas. Yo creo que las universidades tienen un papel importante. Luego, si quieres, lo comentamos. De hecho, cuando Mauricio decía los CENIT consiguieron alinear los resultados de la universidad y la necesidad no solamente linear, sino que consiguió también que las empresas aprovecharan los resultados que había, que ni los conocían. Entonces, cosas que han aparecido, pues que tú te has encontrado, por ejemplo, profesionales con sentido común. A lo mejor es que estaban más formados, no es que tuvieran más sentido común. Todavía no identificamos la innovación tecnológica como una operación de la empresa. Llevamos 15 años hablando de que tiene que ser así. Te has puesto unas cifras que no están mal, a mí me han preocupado. Por ejemplo, se ha mantenido el número de personal de disciplinas técnicas en I+D. Sin embargo, ayer, en datos que publicaba la prensa, ha subido el 17% de demanda de ese tipo de empleo en ingeniería, etcétera, especialmente en TIC. Y ha bajado el 7% de los estudiantes de STEM. Todo esto tiene que ver con la educación y a lo mejor no son medidas que vamos a ver si cambia la administración, la política de incentivos fiscales o lo que sea, que eso casi cambia de un año para otro. El tema de la educación es algo a largo plazo.
lo que estamos viendo, y pues incluso en los dos ejemplos que ha puesto, Estados Unidos y Finlandia, hay unas estrategias muy claras de que estas enseñanzas formen parte de los currículos universitarios. Entonces, estamos trabajando, entonces quizá no lo vean suficiente. A ver, no es que haya que extenderse demasiado, pero quizá un poquito reforzar la idea que es necesario que los currículums de las universidades, fundamentalmente técnicas, que son las que van a tener más resultados en temas tecnológicos, refuercen el aprendizaje de lo que es cómo se innova. Y ligado a algo que yo creo que la cultura ya está impregnada de la iniciativa emprendedora, pero también tenemos que saber qué es eso. Eso no es montar una empresa y autoempleo, porque eso estará muy bien para el gobierno porque bajará el paro, pero desde luego el valor añadido que va a aportar al país va a ser muy pequeñito. La educación es fundamental y yo creo que ahí no insistir en el papel porque a mí me parece obvio y no. Ahora, lo que sí es importante para mí es lo siguiente. O sea, en España se decimos que no hay vocación empresarial. Lo decimos, lo escribe todo el mundo. Esto es una solemne tontería. En este país tenemos más empresas casi como México. México tiene más que nosotras. O sea que aquí, en fin, espíritu empresarial, todo el que quieras del mundo. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí, en mi opinión? Que los que saben no tienen espíritu empresarial. Y entonces lo que decía es que nuestros empresarios no están. ¿Por qué? Porque se han podido dedicar a otras cosas. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Y te cuento una experiencia mía en mis tiempos de profesor de la Carlos III, de la cosa que se llama innovación. No conseguí más que en 2 ocasiones que los estudiantes de Ingeniería de Telecomunicación hicieran el ejercicio de la asignatura con conocimientos que habían adquirido en la carrera. Todos hacían un taller mecánico, una historia, cualquier historia, pero nadie decía las antenas. ¿Por qué demonios no te empeñas a hacer una empresa de antenas? No habían. ¿Por qué? Porque lo que decía antes, la gente sabe lo que sabe, pero no sabe para qué sirve. Y además, yo he sido profesor de electrónica durante muchos años, como mis alumnos certifican, y yo no les contaba en absoluto para qué servía lo que les contaba. Les contaba el Eversmall, les contaba todas las historias, pero al final no transmitía esta aplicación o para qué servía lo que aprendían. Lo importante era saber la ecuación y resolver el problema. Estamos hablando de lo importante, no solamente en la universidad, sino en de que los profesores tengan pasión por lo que enseñan, porque claro, todos nosotros la teníamos. No. Es fundamental también que dentro de la universidad no solamente se proponen los cosas, sino que además se valoren por gente que nos imparte. Claro, si los diseños de los profesores de la universidad siguen siendo los resultados de la investigación efectivamente, pues también ese diseño tecnológico. Bueno, yo siento cortaros, pero se nos ha acabado el tiempo. Aurelia, tienes un minuto. Bueno, voy a tratar de aprovecharlo. En cualquier caso, Diego, en la universidad no se nos gratifica por la pasión que ponemos en las clases, sino si cumplimos la firma que ponemos en el papelito. Mauricio ha dicho una cosa que con la que estoy de acuerdo. Dice, el gobierno ha cumplido la promesa, ¿no?, de tener un presupuesto importante para la I+D. Lo que, si me permites, lo remato, a cambio de no ejecutar una parte importante del presupuesto. Ese es el problema. Es decir, hay falta de cultura de saber que una cosa es lo que se presupuesta y otra cosa es lo que se ejecuta. Y entonces, insisto en lo que acaba de decir Diego, es decir, es la educación, es decir, el relacionar exclusivamente la innovación con la política industrial y con la competitividad. Bueno, en eso estamos todos de acuerdo. Vale, se te acabó el minuto. Vale. Ruth, No, tienes un minuto. Un segundito, Ángel, un segundito. Evaluación, importantísimo desde que se diseñan las políticas hasta que se analizan los resultados. Y el INE, que es lo que quería poner de relieve. El INE hasta el año 2014 dejaba acceso libre para analizar los datos de las encuestas de innovación tecnológica. En este momento tienes que pagar cerca de 6.000 euros para que te puedan dar permiso para montarles un programa que no se sabe
si va a funcionar. Esa es la política holística. ¿Puedo decir algo? No, lo siento, pero hay dos personas delante y luego nos tenemos que... Un minuto. Refiriéndome a la presentación de ideas, hay un aspecto muy importante que es el comportamiento del gasto de I+D empresarial durante la crisis. Y se hacía notar que el comportamiento de la empresa española ha sido procíclico. O sea, con la crisis baja el gasto de I+D. Pero si bajamos a nivel de comunidades autónomas, aparecen cosas muy interesantes. Nos vamos a Madrid, Comunidad de Madrid, comportamiento procíclico. Cataluña, comportamiento procíclico. País Vasco, comportamiento contracíclico. Entonces, en el País Vasco, en un estudio que hemos realizado en el CSIC, vemos que las empresas tienden no solo a no detener la I+D, sino que incluso aumentarla, y que el efecto regional es especialmente importante si vemos enfocados a las pymes. En las grandes empresas igual el comportamiento es más o menos igual en todas las comunidades autónomas, pero en las pymes, entonces, ¿qué nos lleva a esto? Es un tema que hemos tocado poco esta mañana, es importante, que es la política regional, porque España al final del cuenta ha sido caracterizado por eso me temo que es muy largo, lo de la política regional. No, perdón. Estaba antes. Sí, ahora que un minuto. Entonces, muchas gracias. Yo quería poner una parcelita de realidad ahora mismo, no sé si sabéis el perfil de la gente que se está incorporando como tecnólogos en los últimos 4 o 5 años en las empresas pymes mejores del país, con proyectos nacionales, europeos, etc. Perfiles de edad media 33 años, tecnólogos bien formados, etc. Pero nos encontramos con una cosa, la mentalidad es que se incorporan a empresas y en un porcentaje muy amplio consideran que lo que van a hacer en la empresa es un poco un contrasentido, porque van a hacer una actividad de I+D que la empresa va a intentar rentabilizar, y vienen del mundo empresarial, del mundo académico, del mundo investigador, pensando que la ciencia es una bella arte, que es algo que debería hacerse para el beneficio de la humanidad de manera pura, y lo que intentar, eso está saliendo así la gente en estos últimos años. Yo no digo hace 20 años, porque hace 20 años yo vengo de la Politécnica y salíamos como salíamos, que nos tiraban y nos quedábamos pegados a las paredes, pero ahora mismo la gente sale con otra mentalidad. Y entonces decirle, vas a hacer una actividad de I+D, vas a tener que ser competitivo en esta empresa, eso va a suponer generar una riqueza, a alguno le genera un dilema, digo lo que tú decías, moral. Entonces, lo primero que estamos haciendo desde escuelas de negocio y desde algunos entornos de interfaz entre las empresas del mundo académico es legitimar que las empresas pueden y deben ganar dinero, ¿no? Ganar. Lo digo para ponerte como una realidad encima de la mesa para que la charla, digamos, vaya orientada. Lo estamos poniendo peor. Los mejores. Estos son los mejores. Pues que los despidan. O sea, es que... Venga, un minuto y nos vamos. Yo lo que quería plantear, Juan planteaba al principio y se preguntaba si ha habido política de innovación, y él dice que no hay política de innovación. Desde luego yo creo que si la ha habido, no se ha habido. Entonces la cuestión es, aparece una política de innovación nueva, que es la especialización inteligente. Y lo que planteo es una cuestión muy sencilla. ¿Por qué no debatir acerca de lo nuevo por hacer y no de lo viejo que ya está hecho y que probablemente no ha tenido un gran impacto? Esto es el papel. Eso, para la próxima. Bueno, muchas gracias a todos por venir y por la discusión. Seguiremos hablando de estos temas. La próxima es especialización.